Todos lo temían en la cafetería. Los empleados temblaban cada vez que él se acercaba. Nadie se atrevía a enfrentarlo, hasta que una camarera novata, en su primer día de trabajo, hizo algo que dejó a todos en completo shock. «Recoge esa basura del suelo con la boca». Con una voz que se asemejaba a un grito, Fabricio Duarte se dirigió a Carla, una barista de 52 años, que llevaba 8 años trabajando en la cafetería Aroma en Granos. Él había derramado el azucarero entero de manera intencional, solo para disfrutar de la humillación ajena. Era una mañana de martes, y su crueldad estaba más acentuada de lo normal, porque la noche anterior había discutido con su esposa. Carla, con las manos temblorosas y los ojos llenos de lágrimas, se agachó para recoger los granos de azúcar del suelo, mientras los demás clientes observaban la escena con horror. Fabricio soltó una carcajada fuerte, esa risa desagradable de quienes encuentran placer en el sufrimiento de los demás. A sus 45 años, era dueño de una constructora millonaria y se jactaba de que su fortuna le otorgaba el derecho de tratar a las personas como objetos. «Más rápido, tengo compromisos importantes, no como ustedes que nacieron para servir», bramó, golpeando el puño contra la barra de mármol de la cafetería. El estruendo resonó en el lugar, provocando que los clientes se encogieran en sus asientos. Isadora Méndez lo observaba todo desde una esquina de la cafetería. Era su primer día como camarera y le resultaba difícil creer la crueldad gratuita que estaba presenciando. A sus 24 años, nunca había sido testigo de algo semejante. Su corazón latía con fuerza, inundado de indignación al ver cómo esa mujer era humillada públicamente. «Señor, por favor, lo limpiaré todo ahora», susurró Carla, con la voz quebrada por la vergüenza. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener el paño. «¿Por favor qué?». Fabricio gruñó, inclinándose sobre el mostrador para quedar cara a cara con ella. «¿Has olvidado cómo se habla con tus superiores?». «Es, señor Fabricio, incompetente». Toda la cafetería se sumió en un silencio sepulcral. Los clientes dejaron de beber su café. Los estudiantes cerraron sus libros. Todos presenciaban la escena de horror sin atreverse a intervenir. Fabricio Duarte era conocido por demandar a cualquiera que se le opusiera, y su influencia en la ciudad era inmensa. «Lo siento mucho». «Señor Fabricio», repitió Carla, ahora de rodillas en el suelo, recogiendo los granos de azúcar uno por uno. Era una escena desgarradora. Una mujer trabajadora, madre de 2 hijos, siendo tratada peor que un animal. «No sirves ni para limpiar bien», continuó Fabricio, pisoteando el azúcar de forma intencionada para esparcirlo aún más. «Por eso la gente como ustedes se queda en la pobreza toda la vida. Ni siquiera saben trabajar». Isadora sintió que algo se encendía en su interior. Cada palabra de aquel hombre era como una puñalada. Observó a Carla humillándose, a los demás empleados con la cabeza baja por el miedo, a los clientes fingiendo no ver para no meterse en problemas. Era una injusticia flagrante que sucedía a plena luz del día. El gerente de la cafetería, Marcos, un hombre de 40 años que mantenía a 3 hijos, se acercó nervioso. «Señor Fabricio, tal vez pueda resolver esto por usted». «No vas a resolver nada», explotó Fabricio, dirigiendo toda su ira hacia Marcos. «Esta cafetería es un desastre. Empleados incompetentes, servicio de porquería, todo mal. ¿Creen que pueden tratarme como a cualquier don nadie que entra aquí? No, señor». «Claro que no», respondió Marcos, inclinándose como si estuviera ante un rey. «Usted es nuestro cliente más importante. Siempre ha sido tratado muy bien aquí». «¿Tratado bien? ¿Tratado bien?». Fabricio gritó tan fuerte que un niño en una mesa cercana se echó a llorar. «Mira este desorden. Mira a esta incompetente en el suelo. ¿Eso es ser tratado bien?». Puso una patada al azucarero roto, haciendo que los pedazos de cerámica salieran volando. Un fragmento cortó la mano de Carla, quien soltó un gemido de dolor, pero no se atrevió a quejarse. «Ahora mi azúcar está sangrando», gritó Fabricio como si la culpa fuera de ella. «Qué asco, gente sucia, incompetente. No sirve ni para trabajar gratis». Isadora no lo soportó más. Vio la sangre goteando de la mano de Carla. Vio la humillación en los ojos de la mujer. Y vio la cobardía de todos los presentes. Algo dentro de ella se despertó.
una fuerza que ni siquiera sabía que poseía. «Con permiso», dijo acercándose con paso firme. Su voz salió más alta de lo que esperaba, cortando el ambiente como una cuchilla. Fabricio se volteó hacia ella, con una expresión de sorpresa e irritación. «¿Qué pasa ahora? ¿Otra incompetente que quiere estorbar?» «Quería saber si el señor necesita algo». Isadora respondió, deteniéndose justo frente a él. No bajó la mirada, no inclinó la cabeza, se mantuvo erguida, mirándolo directamente a los ojos. «Necesito que aprendan a trabajar bien», gruñó él. «Y necesito que esta de aquí», dijo señalando a Carla, «termine de limpiar el desorden que hizo». «Ella no hizo ningún desorden», respondió Isadora con calma. «Usted fue quien derramó el azucarero». Un silencio tenso se apoderó de la cafetería. Marcos abrió los ojos aterrorizado. Carla dejó de limpiar y miró a Isadora como si estuviera loca. Nadie en la historia de la cafetería se había atrevido a confrontar a Fabricio Duarte de esa manera. «¿Qué dijiste?», preguntó Fabricio con una voz baja y peligrosa. «¿Estás segura de lo que acabas de decir, niña?» «Sí», respondió Isadora sin dudar. «Lo vi derramar el azucarero a propósito». Todos aquí lo vieron. Fabricio se puso rojo de rabia. Las venas de su cuello se hincharon, sus puños se cerraron. Nunca en toda su vida alguien se había atrevido a contradecirlo en público. «No sabes con quién estás hablando», explotó, acercándose tanto que ella podía sentir su aliento. «Puedo acabar con tu miserable vida con una llamada. Puedo hacer que nunca vuelvas a conseguir empleo en esta ciudad». «Puedes intentarlo», dijo Isadora, manteniendo la voz firme, a pesar de que su corazón se aceleraba. La respuesta fue como un golpe en la cara para él. Fabricio se quedó sin reaccionar por unos segundos, procesando lo que había escuchado. Luego explotó en una furia que lo asustó incluso a él mismo. «¿Qué dijiste?», gritó, golpeando ambas manos contra el mostrador con tanta fuerza que las tazas vibraron. «¿Tienes idea de quién soy? Construyo edificios de millones. Conozco al alcalde, al gobernador, a los jueces. Puedo hacer que esta cafetería cierre mañana mismo. Y aún así, no tiene derecho a tratar a la gente de esa forma», replicó Isadora, con su valentía creciendo a cada segundo. Los clientes comenzaron a susurrar entre sí. Algunos sacaron sus celulares, sintiendo que algo histórico estaba a punto de suceder. Marcos intentó intervenir desesperadamente para controlar la situación. «Isadora, por favor, es tu primer día. ¿No sabes cómo funcionan las cosas aquí?», imploró. «Sí sé», respondió ella sin apartar la mirada de Fabricio. «Sé exactamente cómo funcionan. La gente con dinero cree que puede humillar a quienes trabajan honestamente». «¿Humillar?», gritó Fabricio, perdiendo por completo el control. «Yo les pago su salario. Sin clientes como yo, esta cafetería en bancarrota cerraría en una semana. Usted paga por el café, no por el derecho a maltratar a los empleados», respondió Isadora con una firmeza que la sorprendió incluso a ella misma. Fabricio estaba fuera de sí. Nunca se había encontrado con una resistencia así. Los empleados siempre se inclinaban, se humillaban, imploraban perdón. Pero esa camarera novata estaba allí, firme como una roca, mirándolo a los ojos sin una pizca de miedo. «Te arrepentirás el resto de tu miserable vida», gruñó, señalándola con el dedo en la cara. «Te demandaré a ti y a tu familia. Acabaré con todos. Primero», dijo Isadora con calma, «quita tu dedo de mi cara. Segundo, termina tu café y vete. Tercero, pídele disculpas a Carla». La cafetería entera se quedó en shock. Era como si ella le hubiera pedido a Fabricio que se arrodillara y le rogara perdón. El hombre más temido de la ciudad estaba siendo confrontado por una camarera en su primer día de trabajo. «¿Disculpas?», gritó con la voz ronca de tanto berrear. «¿Yo pedirle disculpas a un empleado? Te has vuelto completamente loca». «No estoy loca», dijo Isadora, ayudando a Carla a levantarse del suelo. «Solo creo que toda persona merece respeto, sin importar cuánto dinero tenga en su cuenta». Fabricio miró a su alrededor y se dio cuenta de que todos estaban observando, algunos incluso grabando. Su reputación, su imagen de hombre poderoso, estaba siendo destrozada por una camarera desconocida. «Esto no se quedará así», vociferó tomando su saco y su maletín. «Hablaré con el dueño de esta porquería. Verán lo que pasa cuando se meten conmigo». «Puede hacerlo», dijo Isadora.
limpiando cuidadosamente la sangre de la mano de Carla. Estoy segura de que le encantará saber cómo trata usted a los empleados. Fabricio salió de la cafetería pisoteando con fuerza, cerrando la puerta con tanta violencia que el cristal se resquebrajó. Pero incluso al salir gritó desde afuera: «Esto no ha terminado. Esto no ha terminado». El silencio que quedó fue ensordecedor. Los clientes miraban a Isadora como si fuera una heroína o una loca. No estaban seguros de qué pensar. Marcos estaba pálido imaginando las consecuencias. Carla, por su parte, lloraba. Pero ahora las lágrimas no eran de humillación. «Gracias», susurró a Isadora. «Gracias por defenderme». «No hay de qué», respondió Isadora, aún temblando por dentro por la adrenalina. Nadie merece ser tratado de esa manera. Pero ella sabía que aquello era solo el comienzo. Fabricio Duarte no era un hombre que aceptara la derrota, especialmente en público. Volvería, y cuando lo hiciera sería para destruir. Lo que Fabricio no sabía es que había elegido a la persona equivocada para humillar, y pronto descubriría que subestimar a las personas podía salir muy caro. Fabricio Duarte regresó a la mañana siguiente como un huracán dispuesto a arrasar con todo. Esta vez no vino solo. Trajo a 2 secuaces vestidos de traje, hombres grandes que se quedaron parados en la entrada de la cafetería, como si fueran dueños del lugar. El mensaje era claro: nadie intervendría esta vez. «¿Dónde está esa insolente desvergonzada?», gritó tan pronto como puso un pie en Aroma en Granos, haciendo que los clientes se encogieran en sus asientos. Llevaba puesto su traje más caro, un reloj que costaba más que un auto, deseando proyectar poder. «¿Dónde está la estúpida camarera que se atrevió a hablarme ayer?». Marcos casi se desmayó al ver la escena. Había pasado toda la noche sin dormir, imaginando las consecuencias del enfrentamiento anterior. «Señor Fabricio, por favor, resolvamos esto con calma». «¿Calma?». Fabricio explotó, empujando a Marcos con tanta fuerza que el hombre tropezó con una silla. «¿Crees que vine aquí para estar tranquilo? Vine a enseñarle respeto a esta gente que ha olvidado cuál es su lugar». Isadora salió de la cocina sosteniendo una bandeja con cafés para una mesa. Al ver a Fabricio con aquellos hombres, sintió que su corazón se aceleraba, pero no mostró miedo. Siguió caminando con normalidad, como si él fuera solo un cliente más. «Ahí está ella», gritó Fabricio, señalándola como si estuviera identificando a una criminal. «La pequeña heroína que cree que puede enfrentarse a Fabricio Duarte». Isadora dejó los cafés en la mesa de los clientes con cuidado. Les dio las gracias con educación, y solo entonces se volteó hacia él. «Buenos días, señor. ¿Va a querer algo hoy?». La tranquilidad de ella enfureció aún más a Fabricio. Esperaba encontrarla temblando, arrepentida, implorando perdón. Pero allí estaba ella, serena, como si nada hubiera pasado. «Sí, voy a querer algo», gruñó, acercándose hasta quedar a unos centímetros de ella. «Voy a querer que te arrodilles y me pidas disculpas frente a todos. Voy a querer verte llorar como una niña». «No va a suceder», respondió Isadora simplemente, mirándolo directamente a los ojos. «Pero puedo traerle un café si quiere». La respuesta fue como una bofetada. Fabricio se puso rojo de rabia. Las venas de su cuello se hincharon. Los secuaces dieron un paso al frente, pero él les hizo una señal para que esperaran. «No sabes con quién te estás metiendo, chica», escupió las palabras. «Pasé toda la noche haciendo llamadas. Hablé con gente que puede acabar con tu miserable vida». «Qué bueno», dijo Isadora tomando un paño para limpiar una mesa cercana. «Espero que hayan dormido bien después de las llamadas». Fabricio perdió por completo el control. Tomó una taza de la mesa más cercana y la arrojó al suelo con toda su fuerza. El sonido del vidrio al romperse resonó en la cafetería como un disparo. «Mírame cuando te hablo», San gritó agarrando el brazo de Isadora con tanta fuerza que le dejó una marca. «Vas a respetarme, desvergonzada». «Suelta mi brazo», dijo Isadora con una voz baja pero peligrosa. «¿Ahora o qué?». Fabricio soltó una risa, apretando aún más fuerte. «¿Vas a llamar a la policía? ¿Sabes quiénes son mis amigos en la comisaría?». Isadora no respondió. Simplemente tomó su mano y apretó un punto específico en su muñeca, una técnica que había aprendido en clases de defensa personal. Fabricio soltó un grito de dolor y la soltó de inmediato.
¿Cómo te atreves a ponerme las manos encima? Vociferó frotándose la muñeca dolorida. Esto es agresión. Te demandaré por agresión. Y yo te demandaré por acoso, replicó Isadora con calma. Todo el mundo aquí te vio agarrarme a la fuerza. Los clientes de la cafetería observaban en completo shock. Algunos tenían sus celulares en la mano, grabando discretamente. Era imposible no sentirse fascinado al ver a una camarera desconocida enfrentar al hombre más temido de la ciudad. «Desgraciada», gruñó Fabricio haciendo una señal a sus secuaces. «¡Atrápenla! Arrastren a esta desvergonzada hacia afuera». Los dos hombres se acercaron, pero Isadora no retrocedió ni un centímetro. «Si me ponen un dedo encima, van a conocer el sistema penitenciario brasileño». ¿La oyeron? Que Fabricio se echó a reír, pero era una risa nerviosa. «La chica nos está amenazando». «¡Qué miedo!». «No es una amenaza», dijo Isadora sacando su celular del bolsillo. «Es un hecho. He estado grabando todo desde que entraron aquí. Tengo pruebas de amenazas, intento de agresión y acoso público». Fabricio miró el celular de ella, como si fuera un arma apuntada a su cabeza. «Esto es una trampa. ¿Estabas preparada para esto?» «Sí, lo estaba», admitió ella sin dudar. «Me imaginé que un hombre como usted volvería para intentar vengarse. La gente cobarde siempre hace eso». «¿Cobarde?», explotó Fabricio, avanzando hacia ella de nuevo, pero deteniéndose al ver que el celular seguía grabando. «¿Yo soy cobarde?». «Sí», respondió Isadora con total naturalidad. «Un hombre que necesita humillar a un empleado para sentirse poderoso es un cobarde. Un hombre que trae secuaces para intimidar a una mujer es un cobarde. Un hombre que grita porque no tiene argumentos es un cobarde». Cada palabra era como una puñalada en el ego de Fabricio. Miró a su alrededor y vio a los clientes grabando, susurrando, algunos incluso sonriendo. Su reputación de hombre poderoso se estaba convirtiendo en un hazmerreír. «¿Quieres guerra?», que gruñó con los dientes apretados. «Entonces tendrás guerra. Acabaré contigo, con tu familia, con todo el mundo que conoces. Puedes intentarlo». Isadora repitió la misma frase del día anterior, pero esta vez sonó aún más desafiante. Fabricio se dio cuenta de que estaba perdiendo el control de la situación nuevamente. Decidió intentar otra táctica. Tomó su billetera y sacó un fajo de billetes. «¿Sabes qué es esto?», dijo agitando el dinero frente a ella. «Son $5,000, más de lo que ganas en 3 meses sudando en este lugar inmundo». Isadora miró el dinero con desprecio. «¿Y qué? ¿Y qué? ¿Te daré todo esto para que te arrodilles ahora y me pidas disculpas?». Él dijo, creyendo que había encontrado su punto débil. «$5,000 solo para que reconozcas que te equivocaste». «Guarde su dinero», dijo ella, volviendo a limpiar la mesa. «Lo va a necesitar para pagar a los abogados». El rechazo del dinero dejó a Fabricio perplejo. En su cabeza todo pobre tenía un precio. Todo el mundo se vendía si la cantidad era suficiente. «$10,000», gritó sacando más billetes. $10,000. ¿Estás loca de rechazar esto?» «No estoy loca», dijo Isadora dejando de limpiar para mirarlo a los ojos. «Simplemente no vendo mi dignidad». «¿Dignidad?». Fabricio se echó a reír a carcajadas, una risa cruel y burlona. «¿Qué dignidad? Eres una camarera de cafetería, una don nadie. La dignidad no paga las cuentas». «Al menos yo la tengo», replicó ella. «No puedo decir lo mismo de usted». Fue la gota que derramó el vaso. Fabricio perdió por completo la compostura. Tomó una silla y la arrojó contra la pared. El estruendo fue ensordecedor. La madera se rompió. El metal se retorció. «¡Basta!», gritó como un loco. «Voy a acabar con esta maldita cafetería. Los demandaré a todos. Los haré cerrar hoy mismo». «Señor Fabricio, por favor», imploró Marcos, casi arrodillándose. «No es necesario. Puedo despedirla ahora mismo». «No puede hacer eso», dijo Isadora volteándose hacia Marcos con furia. «Nadie me va a despedir por defender a una compañera de trabajo». «Usted no manda nada aquí», le gritó Marcos de vuelta, desesperado por salvar su empleo. «Soy el gerente». «Yo decido quién se queda y quién se va». «Usted no decide nada», dijo una voz desde la entrada de la cafetería. Todos se voltearon para ver quién había hablado. Era un hombre de unos 60 años, con cabello canoso y un traje impecable.
Tenía ese aire de quien no necesita gritar para imponer respeto. ¿Quién es usted?, preguntó Fabricio, irritado por la interrupción. Alguien a quien no le gusta ver problemas en mi establecimiento, respondió el hombre con calma. Caminando hacia el centro de la cafetería, Fabricio sonrió malévolamente. Su establecimiento debe ser el gerente general, ¿verdad? Qué bueno que llegó. Quiero que despidan a esta desvergonzada ahora mismo. El hombre miró a Isadora con una expresión que nadie pudo descifrar. ¿Y por qué motivo? Me faltó al respeto, vociferó Fabricio. Me agredió, rechazó dinero. Es una empleada rebelde que no sabe cuál es su lugar. Entiendo, dijo el hombre, todavía mirando a Isadora. ¿Y cuál sería su lugar? Sirviendo a clientes importantes como yo, con respeto y humildad, respondió Fabricio, creyendo que había encontrado un aliado, no cuestionando, no replicando, solo obedeciendo. Murmuró el hombre acercándose a Isadora. ¿Y tú? ¿Qué tienes que decir al respecto? Isadora respiró hondo. Tengo que decir que defendí a una compañera que estaba siendo humillada, que no acepto que me traten como a un animal, y que, si me despiden por eso, al menos me iré con la cabeza en alto. El hombre asintió lentamente. Interesante, muy interesante. Fabricio estaba impaciente. ¿Entonces la va a despedir o no? Porque si no lo hace, haré que esta cafetería cierre. Sobre eso, dijo el hombre, finalmente volteándose hacia Fabricio, tengo malas noticias para usted. ¿Qué malas noticias? No puedo despedir a mi hija. El silencio que se apoderó de la cafetería fue absoluto. Fabricio parpadeó varias veces, como si no hubiera entendido bien. ¿Cómo? Preguntó con la voz débil. Dije que no puedo despedir a mi hija, repitió el hombre, poniendo una mano en el hombro de Isadora con cariño. Isadora, ¿cómo fue tu primer día de trabajo real? Fabricio sintió que el suelo se derrumbaba bajo sus pies. La camarera a la que había humillado, amenazado y a la que le había ofrecido dinero, era la hija del dueño de la cafetería. Peor aún, había hecho todo eso frente a testigos mientras lo grababan. Papá, dijo Isadora con calma, fue educativo. Aprendí mucho sobre cómo algunos clientes tratan a nuestros empleados. Me lo imagino, respondió su padre, ahora mirando a Fabricio con una expresión que no prometía nada bueno. Fabricio estaba pálido, sudando frío, tratando de procesar la magnitud de la catástrofe que había creado. Había amenazado, humillado e intentado sobornar a la hija del dueño frente a todo el mundo. Yo no lo sabía, balbuceó. Toda su arrogancia se había evaporado. Claro que no lo sabía, dijo Isadora. Si lo hubiera sabido, me habría tratado con respeto. Porque usted solo respeta a quien tiene poder, ¿verdad? Fabricio miró a su alrededor desesperadamente. Los secuaces habían desaparecido. Marcos estaba blanco como el papel. Los clientes seguían grabando. Estaba solo, expuesto, humillado. La situación había dado un giro completo y lo peor aún estaba por llegar. Señor Roberto, ¿puedo explicarle?, balbuceó Fabricio. El sudor le corría por la frente mientras intentaba acercarse al padre de Isadora. Todo fue un malentendido. Su hija fue quien me provocó, quien fue irrespetuosa. Roberto Méndez, dueño de toda la cadena de cafeterías Aroma en Granos de la ciudad, miró a Fabricio con una expresión que heló la sangre del millonario. ¿Malentendido? Interesante. Cuéntame más sobre ese malentendido. Ella fue insolente conmigo, dijo Fabricio, señalando a Isadora como si fuera una criminal. Soy cliente desde hace años, pago bien. Merezco respeto, pero ella me trató como a cualquiera. ¿Cualquiera?, repitió Roberto, caminando lentamente alrededor de Fabricio, como un depredador acechando a su presa. ¿Y cómo exactamente mi hija debería haberlo tratado a usted? Con educación, con sumisión, de la forma en que los empleados deben tratar a los clientes importantes, respondió Fabricio, sin darse cuenta de que estaba cavando su propia tumba. Roberto se detuvo frente a él, con los ojos fríos como el hielo. ¿Sumisión? Interesante elección de palabras. Isadora se acercó a su padre con calma, sosteniendo el celular que había grabado todo. «Papá, ¿quiere ver cómo este cliente importante trata a nuestros empleados?» Ella reprodujo el video de ayer. La voz de Fabricio resonó por la cafetería. «Recoge esa porquería del suelo con la boca, como el perro que eres.
El silencio que siguió fue mortal. Roberto cerró los puños. Las venas de sus sienes se hincharon. Los clientes miraban a Fabricio con horror, quien se ponía cada vez más pálido. Eso fue sacado de contexto, balbuceó desesperadamente. La empleada había hecho un desastre terrible. Solo estaba corrigiéndola. ¿Corrigiéndola?, dijo Roberto con su voz baja y peligrosa. ¿Llamar a mi empleada perra es corregirla? No fue así, mintió Fabricio descaradamente. Solo le dije que limpiara, eso es todo. Fue su hija quien lo interpretó mal. Isadora reprodujo otro fragmento del video, donde Fabricio gritaba: «Por eso la gente como ustedes se queda en la pobreza toda la vida. Ni siquiera saben trabajar». ¿Eso también fue malinterpretado?, preguntó Roberto, dando un paso más cerca de Fabricio. Yo estaba nervioso. Había tenido un día difícil. Intentó justificarse Fabricio, pero su voz era cada vez más débil. Todo el mundo tiene días malos. Todo el mundo, asintió Roberto, pero no todo el mundo humilla a personas inocentes cuando tiene un día malo. Carla, la barista que había sido humillada el día anterior, se acercó tímidamente. Llevaba la mano vendada, donde se había cortado con los pedazos del azucarero. «Señor Roberto», dijo con voz temblorosa, «¿puedo decir algo?» «Claro, Carla, puedes hablar». «Este hombre no solo me humilló ayer», comenzó. Las lágrimas comenzaron a brotar. «Hace 3 años que viene aquí y me trata como basura. Me llama estúpida, incompetente. Ya me ha tirado café caliente encima 2 veces». «Eso es mentira», gritó Fabricio, pero su voz sonaba desesperada. «Ella está inventando para perjudicarme». «¿Te tiró café caliente encima?», preguntó Roberto a Carla, ignorando por completo a Fabricio. «Sí, señor. Una vez porque el café estaba demasiado caliente. Otra porque estaba demasiado frío. Nunca estaba bien para él», dijo Carla sollozando. «Pero yo necesitaba el empleo. Tengo 2 hijos que criar sola». Otros empleados comenzaron a acercarse, animados por el ejemplo de Carla. Lucas, el barista de 18 años, dio un paso al frente. «A mí también me humilló varias veces», dijo Lucas con la voz temblando de nerviosismo. «El mes pasado me llamó inútil, porque me tardé en hacer un capuchino. Dijo que yo era un peso muerto que no servía ni para limpiar el baño». «¡Mentira!», gritó Fabricio, dándose cuenta de que estaba siendo rodeado por todos lados. «Todos ustedes mienten, inventan historias para perjudicarme». «Y yo también tengo historias», dijo Paula, la cajera de 30 años, que trabajaba a medio tiempo para pagar la universidad. «Me llamó estudiante universitaria de mierda cuando descubrió que estudiaba. Dijo que la gente como yo debería conformarse con servir café y dejar de tener grandes sueños». Roberto escuchaba cada testimonio con el rostro cada vez más sombrío. Fabricio intentaba negarlo todo, pero las historias eran demasiado específicas, demasiado detalladas para ser inventadas. «¿Sabe una cosa, señor Duarte?», dijo Roberto, y el tono formal hizo temblar a Fabricio. «Mi hija no estaba aquí trabajando por casualidad». «¿Cómo?», preguntó Fabricio confundido. «Ella estaba aquí haciendo una investigación», explicó Roberto, caminando de vuelta cerca de Isadora, «sobre el trato a los empleados, sobre el ambiente de trabajo, sobre cómo se comportan los clientes, cuando creen que nadie importante los está viendo». Fabricio sintió que la sangre se le helaba en las venas. «¿Qué tipo de investigación?». «El tipo de investigación que documenta comportamientos abusivos», respondió Isadora mostrando el celular. 3 semanas grabando todo. Cada humillación, cada grito, cada momento en que usted pisoteó la dignidad de nuestros empleados. «Esto es una trampa», gritó Fabricio, pero ahora sonaba más desesperado que indignado. «Me tendieron una trampa para perjudicarme». «Sería una trampa si lo hubiéramos provocado», dijo Roberto con calma. «Pero usted hizo todo solo. Nadie le pidió que humillara a mis empleados». Marcos, el gerente, que había permanecido en silencio hasta entonces, finalmente habló. «Señor Roberto, yo sabía que él trataba mal a los empleados, pero pensé que era mejor no intervenir». «¿Por qué?», preguntó Roberto volteándose hacia él. «Porque él gasta mucho aquí. Trae clientes importantes. Pensé que era lo mejor para el negocio», admitió Marcos avergonzado. «¿Para el negocio?», repitió Roberto incrédulo.
Pensaste que permitir el abuso era bueno para el negocio. Yo me equivoqué, señor. Lo siento. Roberto negó con la cabeza, decepcionado. Marcos, estás despedido, no por el dinero que gasta este hombre, sino porque permitiste que mis empleados fueran torturados psicológicamente. Marcos se puso pálido, pero no discutió. Sabía que había fallado miserablemente como gerente y como ser humano. Espera, dijo Fabricio, creyendo que había encontrado una brecha. Si usted está despidiendo al gerente, entonces reconoce que hubo una falla en el servicio. Eso prueba que yo tenía razón para quejarme. Roberto lo miró como si estuviera mirando a un insecto repugnante. La única falla fue permitir que un arrogante como usted siguiera frecuentando mi establecimiento. ¿Arrogante? ¿Yo? Fabricio explotó de nuevo. Soy cliente, pago por las cosas. Tengo derecho a quejarme cuando el servicio es malo. ¿Quejarse? Sí, dijo Isadora acercándose a él. Humillar no. Gritar no. Hacer llorar a la gente no. Son demasiado sensibles, gritó Fabricio intentando una última jugada. Generación de cristal. En mi época los empleados respetaban al jefe. ¿En su época? Se rió Roberto, pero era una risa sin humor. ¿Qué época? La de la esclavitud. Porque un empleado no es un esclavo, señor Duarte. Fabricio miró a su alrededor desesperado. Todos los clientes lo miraban con asco, algunos aún grabando. Su reputación estaba siendo destrozada en tiempo real. Está bien, gritó, levantando las manos. Ustedes ganaron. Pido disculpas, ya está. Ya no trataré mal a los empleados. Las disculpas no borran 3 años de trauma psicológico, dijo Roberto con frialdad. Entonces, ¿qué quieren? ¿Dinero? ¿Puedo pagar una indemnización? Ofreció Fabricio, sacando su billetera de nuevo. ¿Qué quiero yo? Dijo Roberto, caminando hacia la puerta de la cafetería. Que se vaya de aquí y nunca más regrese. ¿Cómo que nunca más? Preguntó Fabricio incrédulo. Está permanentemente vetado de todas las sucursales de la cadena Aroma en Granos, anunció Roberto con suficiente voz para que todos lo oyeran. Su foto será enviada a todos los gerentes. Si intenta entrar en cualquiera de nuestras cafeterías, se llamará a la policía. No pueden hacerme esto, bramó Fabricio, finalmente dándose cuenta de la gravedad de la situación. Los demandaré. Acabaré con este estúpido negocio. Puedes intentarlo, dijo Isadora, repitiendo una vez más la frase que estaba volviendo loco a Fabricio. Pero antes de eso, nosotros lo vamos a demandar a usted. ¿Demandarme por qué? Acoso moral, daños psicológicos a los empleados, alteración del orden público, intento de agresión. Enumeró Roberto con calma. Tenemos todo grabado, tenemos testigos, tenemos pruebas. Fabricio se quedó en silencio por unos segundos, finalmente entendiendo que había perdido por completo. No había un as bajo la manga, no había una salida, no había dinero que pudiera resolver la situación. Se arrepentirán, dijo, pero ahora sonaba más como un niño haciendo un berrinche que como una amenaza real. El único que se arrepentirá es usted, respondió Isadora. Cuando descubra que tratar mal a las personas tiene consecuencias. Fabricio miró por última vez la cafetería. Vio a empleados que ya no le tenían miedo, a clientes que lo miraban con desprecio. Una situación que se había salido completamente de control. Esto no se quedará así, murmuró caminando hacia la puerta. Así se quedará, dijo Roberto sosteniendo la puerta abierta para él. Y una cosa más, señor Duarte. ¿Qué? Las otras empresas de la ciudad sabrán cómo trata usted a los empleados. Espero que le guste tomar café en casa. Fabricio salió de la cafetería por segunda vez, pero ahora no cerró la puerta de golpe. Estaba derrotado, humillado. Fue expuesto y sabía que lo peor aún estaba por llegar. Dentro de la cafetería, los empleados comenzaron a aplaudir. Era la primera vez en años que se sentían verdaderamente protegidos y valorados. Gracias, señor Roberto, dijo Carla todavía llorando, pero ahora de alivio. Gracias por defendernos. No tienen nada que agradecer, respondió Roberto, mirando a su hija con orgullo. Ustedes merecen respeto. Siempre lo han merecido. Isadora sonrió, sabiendo que la misión había sido cumplida. Pero también sabía que Fabricio Duarte no era el tipo de hombre que aceptaba la derrota fácilmente. La guerra acababa de comenzar. Fabricio Duarte
No era un hombre que aceptara la derrota. 3 días después de la humillación en la cafetería, estaba en su oficina privada, trazando un plan meticuloso para destruir a Roberto Méndez y a su arrogante hija. Si ellos creían que habían ganado, estaban muy equivocados. Tenía 20 años de experiencia en negocios sucios, contactos en toda la ciudad, y dinero suficiente para comprar cualquier conciencia. «Coronel Batista», le dijo al teléfono hablando con un conocido del ayuntamiento, «necesito un favor. Esa cafetería Aroma en Granos en la Rúa das Palmeiras, creo que debe tener algunas irregularidades sanitarias. ¿No le parece? Fabricio, amigo, sabes que puedo echar un vistazo más riguroso», respondió el hombre del otro lado, con esa voz de quien entendía perfectamente el juego. «Pero esas visitas especializadas cuestan caro. $5,000 para encontrar problemas graves, 10,000 si se logra cerrarla por una semana. Considera resuelto. Mañana mismo mando un equipo para allá». Fabricio sonrió por primera vez en días. Así es como funcionaban las cosas en el mundo real. El dinero siempre pesaba más que la dignidad, pero la inspección sanitaria era solo el comienzo. La segunda llamada fue para Ademir, un conocido que trabajaba en el suministro de restaurantes. «Ademir, necesito que cortes el suministro de granos para la cafetería Aroma en Granos». «Inventa cualquier excusa, hombre. Ellos pagan bien, nunca dan problemas». Ademir dudó. $20,000 para ti. Solo necesitas cortar por 2 semanas, insistió Fabricio. «Vaya, Fabricio, 20,000 es mucho dinero. Puedo decir que tuvimos un problema con el proveedor principal, que los granos se retrasaron». «Perfecto. Y si conoces a otros proveedores de ellos, dales el mismo mensaje. Hay más dinero involucrado». En una sola mañana, Fabricio había movilizado una red de sabotaje que atacaría a la cafetería en múltiples frentes. Inspección sanitaria, proveedores, incluso el estacionamiento público cercano. Logró inhabilitarlo temporalmente a través de un contacto en el departamento de tránsito. Pero el golpe más bajo aún estaba por venir. La tarde del mismo día, Fabricio se estacionó al otro lado de la calle de la cafetería y observó el movimiento. Reconocía a algunos empleados de vista. Sabía que no todos ganaban bien, que la mayoría tenía cuentas que pagar y familias que mantener. Gente así siempre tenía un precio. Esperó a que Marcos, el exgerente despedido, saliera de una entrevista de trabajo en una tienda cercana. El hombre estaba claramente desempleado y desesperado. «Marcos», lo llamó Fabricio bajándose del auto. El hombre se asustó al verlo. «Señor Fabricio, ¿qué hace aquí?» «Vine a hacerte una propuesta. Sé que estás desempleado. Sé que tienes familia que mantener», dijo Fabricio, sacando un sobre del bolsillo interior de su saco. $15,000. Todo lo que tienes que hacer es causar algunos problemitas allí dentro. Marcos miró el sobre como si fuera una bomba. «¿Qué tipo de problemas?» «Nada muy grave. Romper algunos platos, derramar café en los clientes adecuados, esparcir que la comida está estropeada. Cosas que un empleado insatisfecho haría de forma natural». «Señor Fabricio, ya no trabajo allí». «¿Cómo voy a entrar?» «¿Aún tienes amigos allí dentro?» «Convence a 2 o 3 para que te ayuden. Dividiré el dinero con quienes participen». Marcos se quedó en silencio, claramente tentado. $15,000 era mucho dinero para alguien que estaba desempleado. ¿Solo algunos pequeños accidentes?, preguntó ya medio convencido. «Pequeños accidentes que los obligarán a buscarme para negociar», confirmó Fabricio, extendiéndole el sobre. «Piensa en tu familia, Marcos. Piensa en lo que $15,000 pueden hacer por ustedes». Marcos tomó el sobre con manos temblorosas. «¿Cómo sabré que me pagará el resto? Porque necesito que entiendan que meterse conmigo tiene consecuencias. Tú eres solo el mensajero de esa lección». Al día siguiente, la operación comenzó. La inspección sanitaria llegó a la cafetería a las 8 de la mañana, con un equipo de 5 personas y una lista de exigencias absurdas. Querían verificar cada producto, cada utensilio, cada rincón del establecimiento. «Señor Roberto», dijo el jefe de los inspectores con cara de pocos amigos, «recibimos una denuncia anónima sobre irregularidades graves aquí». Roberto, que estaba revisando el inventario, frunció el ceño. «¿Qué tipo de irregularidades? Siempre seguimos todas las normas». «Eso es lo que vamos a descubrir. Pueden seguir funcionando,
pero no toquen nada que estemos examinando. Durante 2 horas, los inspectores examinaron cada detalle, fotografiaron todo, anotaron supuestos problemas en utensilios que estaban perfectos. Era claramente un acoso, pero Roberto no podía hacer nada más que cooperar. «Papá». Isadora se acercó a él mientras observaban la inspección. «Esto no es normal. Están buscando problemas donde no los hay». «Lo sé, hija. Alguien está detrás de esto». «Fabricio», dijo ella sin dudar. «Probablemente, pero dejemos que terminen y veamos qué pasa». Mientras tanto, al otro lado de la calle, Fabricio observaba el movimiento con satisfacción. La fase 1 del plan estaba funcionando a la perfección. La cafetería estaba siendo inspeccionada como si fuera un laboratorio de drogas, creando un escándalo y perdiendo. Clientes que desistían de entrar, al ver el alboroto, alrededor del mediodía, llegó la segunda parte del plan. El proveedor de granos llamó a Roberto, diciendo que había tenido problemas técnicos y no podría entregar el pedido de la semana. El proveedor de leche llamó 15 minutos después, con la misma excusa. Luego fue el proveedor de azúcar. «Papá, esto no es una coincidencia», dijo Isadora, viendo a Roberto colgar el tercer teléfono con cara de preocupación. «Definitivamente no lo es», coincidió Roberto. «Alguien está presionando a nuestros proveedores. Nos quedaremos sin existencias para el final de la semana», comentó Carla escuchando la conversación. «Calma, equipo». Roberto intentó tranquilizar a su personal. «Buscaré proveedores alternativos. No dejaremos que esto nos derrote». Pero Fabricio apenas estaba calentando. Por la tarde, Marcos apareció en la cafetería como un cliente más, acompañado de 2 excompañeros que también estaban desempleados. Los 3 pidieron cafés y se sentaron en mesas estratégicas. «¿Recuerdan el acuerdo?», susurró Marcos a sus compinches. «Pequeños accidentes. Nada demasiado obvio». El primer accidente ocurrió cuando uno de ellos derramó de forma intencionada una taza llena de café en el suelo, cerca de otros clientes. «Vaya, qué suelo más resbaladizo», dijo en voz alta para que todos lo oyeran. «Casi me lastimo». El segundo fue cuando Marcos se quejó en voz alta de que el café tenía un sabor extraño. «¿No está leche estropeada? Tiene un olor un poco agrio», dijo. Lucas, quien había preparado el café, se puso rojo de vergüenza. «Señor, la leche está fresca. Llegó esta mañana». «No lo sé, muchacho. Mejor revisa eso», insistió Marcos, haciendo que otros clientes miraran con desconfianza sus propias bebidas. El tercer accidente fue más grave. Uno de los compinches de Marcos puso un trozo de pelo en su propio sándwich y luego gritó: «¡Qué asco! ¡Hay un pelo en mi comida! ¡Qué falta de higiene!». La escena atrajo la atención de toda la cafetería. Los clientes dejaron de comer. Algunos pidieron cancelar sus pedidos. Otros se fueron sin pagar. «Señor, lo siento». Paula intentó resolver la situación. «Le cambiaremos el sándwich de inmediato». «Cambiar nada. Voy a denunciarlos a la inspección sanitaria», gritó el hombre haciendo el mayor teatro posible. Isadora observaba todo desde lejos, dándose cuenta de que esos 3 hombres no eran clientes comunes. Había algo demasiado ensayado en los accidentes, muy conveniente con los problemas que estaban enfrentando. «Carla», llamó a la barista, «¿conoces a esos 3 hombres de allí?». Carla miró discretamente. «El del medio es Marcos, el que trabajaba aquí. Fue despedido la semana pasada». «¿Y qué hace un ex empleado despedido aquí causando problemas?», se preguntó Isadora. «Buena pregunta», respondió Carla, también sospechando. Roberto se acercó a las 2. «¿Qué están comentando?». «Papá, esos hombres no son clientes normales. Están causando problemas a propósito», explicó Isadora. Roberto observó a los 3 durante unos segundos. «¿Creen que fueron contratados para esto?». «Estoy segura», respondió Isadora. «Y sé quién los contrató». Era la guerra que Fabricio había prometido, pero él no tenía idea de que su estrategia de sabotaje estaba siendo observada y comprendida. Isadora no era solo una camarera novata, era una mujer inteligente que había estudiado administración y enfermería, que conocía tácticas de negocios y sabía reconocer la manipulación cuando la veía. «Papá, necesito que confíes en mí», dijo ella tomando su delantal. «Voy a hablar con esos hombres». «Hija, puede ser peligroso». «Papá, sé lo que estoy haciendo».
Isadora se acercó a la mesa donde Marcos y sus dos compinches estaban sentados, finalizando la puesta en escena del pelo en la comida. «Con permiso», dijo con educación. «¿Puedo resolver este problema para ustedes?» Marcos la miró nervioso. La recordaba del enfrentamiento con Fabricio días atrás. «No es necesario, señorita. Ya nos vamos», dijo intentando evitar la conversación. «¡Qué bien!» Isadora sonrió, porque sería muy vergonzoso explicarles a todos aquí que fueron contratados para causar problemas. El silencio que siguió fue mortal. Los tres hombres se miraron, claramente en pánico. «¿De qué está hablando?» Uno de los compinches intentó desviar la conversación. «Estoy hablando de que reconozco el teatro amateur cuando lo veo», respondió Isadora aún sonriendo. «Ay, ustedes son unos actores pésimos». Marcos tragó saliva. «Señorita, somos clientes normales». «Los clientes normales no se ponen pelo en su propia comida», dijo Isadora en voz baja pero con firmeza. «Los clientes normales no derraman café a propósito. Y los ex empleados despedidos definitivamente no regresan para causar problemas». Los tres estaban acorralados y lo sabían. «Ahora se van a ir de aquí tranquilamente», continuó Isadora, «y le van a decir a quien los contrató que su estrategia no funcionó. También pueden decirle que sabemos exactamente lo que está haciendo». Marcos y sus compinches se levantaron rápidamente y salieron de la cafetería sin mirar atrás. La primera fase del plan de Fabricio había sido descubierta y neutralizada, pero él aún no lo sabía, y ya estaba preparando la segunda fase, que sería mucho más agresiva. A la mañana siguiente, Fabricio se despertó irritado. Marcos no había llamado para dar explicaciones sobre la operación del día anterior, y eso lo hacía sospechar. Intentó llamar al exgerente 3 veces, pero las llamadas se iban directo al buzón de voz. O el hombre estaba huyendo con el dinero, o algo había salido mal. «Incompetente», murmuró vistiéndose un traje oscuro y revisando su reloj. No había tiempo que perder. «Tendré que resolver esto personalmente». La decisión de ir a la cafetería no era solo para pedirle cuentas a Marcos. Fabricio quería ver con sus propios ojos si sus sabotajes habían funcionado. Quería ver el caos que había causado, ver a Roberto y a su arrogante hija desesperados, rogándole que se detuviera. Llegó a Aroma en Granos alrededor de las 10 de la mañana, hora de intenso movimiento. Se estacionó al otro lado de la calle y observó por unos minutos. La cafetería estaba funcionando con normalidad, con clientes entrando y saliendo, empleados trabajando. No había señales del caos que esperaba ver. «¡Qué demonios!», murmuró sintiendo que la rabia aumentaba. «¿Cómo puede estar todo normal?». Salió del auto y cruzó la calle a paso firme. Cuando empujó la puerta de la cafetería, todos los empleados lo miraron. Carla dejó de preparar café. Lucas interrumpió lo que estaba haciendo. Paula se puso tensa detrás del mostrador. La presencia de Fabricio aún causaba incomodidad, pero no el terror de antes. «¿Dónde está Roberto?», y preguntó en voz alta, haciendo que algunos clientes lo miraran curiosos. «¿Está en su oficina?». Paula respondió con educación. «¿Puedo llamarlo?». «Puedes. Y llama también a su hija. Tengo asuntos que resolver». Mientras esperaba, Fabricio miró a su alrededor, buscando señales de los problemas que debería haber causado. Pero todo estaba limpio, organizado, funcionando a la perfección. Los suministros parecían normales. No había rastro del alboroto que Marcos debería haber causado. Roberto apareció primero, saliendo del fondo de la cafetería con una expresión seria, pero controlada. «Señor Duarte», dijo formalmente, «¿en qué puedo ayudarlo? ¿Puede explicarme cómo esta cafetería sigue funcionando?», dijo Fabricio sin ocultar su irritación. Después de todos los problemas que deberían estar enfrentando. «¿Problemas?», Roberto fingió no entender. «¿Qué tipo de problemas?». «No se haga el tonto conmigo», explotó Fabricio asustando a algunos clientes. «Sé que la inspección sanitaria estuvo aquí. Sé que los proveedores cancelaron. Sé que hubo problemas con los clientes». «Ah, eso», dijo Roberto con calma. «Realmente tuvimos algunos inconvenientes, pero logramos resolverlo todo rápidamente». La tranquilidad de Roberto enfureció aún más a Fabricio. «¿Cómo que lo resolvieron? Ustedes no pueden haber resuelto todo tan rápido». Isadora apareció en ese momento,
saliendo de la cocina con un delantal limpio y una expresión serena. «Buenos días, señor Duarte. ¿Vino a tomar un café?» «Vine a pedir explicaciones», gritó perdiendo por completo la compostura. «¿Dónde está Marcos? ¿Qué demonios pasó con el plan?» «¿Qué plan?», preguntó Isadora inocentemente. «El plan por el que le pagué 15,000 $. Ese incompetente para que lo ejecutara. ¿Dónde está él?» Roberto e Isadora se miraron. Ahora estaban completamente seguros de que Fabricio estaba detrás de todos los sabotajes. «Señor Duarte», dijo Roberto, «no sé de qué plan está hablando, pero si le pagó 15,000 a alguien, creo que lo estafaron». «¿Estafado?», gritó Fabricio, atrayendo la atención de todos en la cafetería. «No fui estafado. Contraté a ese idiota para causar problemas aquí». «¿Para causar problemas?», repitió Isadora fingiendo sorpresa. «¿Qué tipo de problemas?». «Romper cosas, quejarse de la comida, hacer que se avergüencen frente a los clientes». Fabricio confesó todo en su furia, sin darse cuenta de que se estaba incriminando a sí mismo. Algunos clientes comenzaron a murmurar entre ellos, claramente impactados por lo que estaban oyendo. Un empresario millonario confesando públicamente que había pagado para sabotear una cafetería. «Entiendo», dijo Roberto con calma. «Y además del señor Marcos, ¿alguien más estaba involucrado en ese plan?». «Claro que sí. Les pagué a los proveedores para que cancelaran las entregas. Le pagué al personal de la inspección sanitaria para que los acosaran. Le pagué para que bloquearan el estacionamiento». Continuó Fabricio confesando, cegado por la rabia. «Interesante», dijo Isadora, tomando discretamente su celular y comenzando a grabar. «¿Y por qué hizo todo esto?». «Porque me humillaron», gritó con el rostro rojo de odio. «Porque creyeron que podían tratarme como a cualquiera. Porque olvidaron con quién se estaban metiendo». «Entonces está confesando que cometió varios delitos», preguntó Roberto. «¿Delitos? ¿Qué delitos?». «Soborno a funcionarios públicos, sabotaje comercial, asociación para delinquir», enumeró Isadora con calma. «No es un delito cuando se tiene dinero para pagar», gritó Fabricio completamente fuera de sí. Fue en ese momento que su corazón comenzó a latir peligrosamente rápido. La rabia, el estrés de los últimos días, la frustración de ver sus planes fracasar. Todo estaba cobrando su precio. Sintió un dolor agudo en el pecho, como si alguien estuviera apretando su corazón con un torno de banco. Yo, y balbuceó llevándose la mano al pecho. «Señor Duarte, ¿se siente bien?», preguntó Isadora, notando que se había puesto pálido. No puedo respirar bien», murmuró tambaleándose. El dolor en el pecho se intensificó brutalmente. Era como si un elefante estuviera pisándole el tórax. Su brazo izquierdo comenzó a hormiguear. La visión se le nubló. El sudor frío le corrió por la frente. «¡Papá!», gritó Isadora, corriendo hacia Fabricio cuando vio que estaba a punto de desmayarse. «Es un infarto». Fabricio se desplomó pesadamente, golpeándose la cabeza contra una mesa antes de caer al suelo. El ruido resonó en la cafetería, haciendo que los clientes gritaran y se alejaran. «Que alguien llame a la ambulancia», gritó Roberto, pero Isadora ya se estaba arrodillando junto a Fabricio. «No hay tiempo», dijo, revisando rápidamente sus signos vitales. «Está en paro cardíaco». El entrenamiento en enfermería que había hecho años antes regresó a su mente como una película a cámara rápida. A pesar de haber cambiado de carrera para administrar los negocios de su padre, nunca había olvidado los procedimientos de emergencia. «Papá, aleja a todos», ordenó, rasgando la camisa de Fabricio para exponer su pecho. «Carla, trae toallas limpias». «Paula, llama al servicio de emergencias y diles que es un infarto con paro cardíaco». Sin dudar, Isadora colocó sus manos sobre el pecho de Fabricio y comenzó la reanimación cardiopulmonar. 30 compresiones rápidas y profundas, luego respiración boca a boca, luego otras 30 compresiones. 1, 2, 3. Contaba en voz alta, bombeando su corazón con fuerza y precisión. El hombre que minutos antes había confesado que intentó destruir a su familia estaba literalmente en sus manos. Sería tan fácil simplemente no hacer nada, dejar que las consecuencias de su propia rabia se lo llevaran.
Nadie la cuestionaría si hubiera intentado ayudar, pero no lo hubiera logrado. Pero Isadora no era como Fabricio. No permitía que el odio o la venganza guiaran sus acciones. 15, 16, 17, ya continuó con las compresiones, sudando por el esfuerzo físico. Isadora, dijo Roberto en voz baja, no tienes que hacer esto, después de todo lo que él hizo. Sí, papá, respondió ella sin dejar de hacer las compresiones, porque es lo correcto. 3 minutos de reanimación, 4 minutos, 5. Los brazos de Isadora le dolían por el esfuerzo constante, pero ella no se detenía. Varias veces parecía que no funcionaría, que Fabricio había ido demasiado lejos. Vamos, terco, murmuró durante una pausa para la respiración artificial. No vas a morir en mi cafetería. En el 6º minuto, finalmente, Fabricio dio una fuerte respiración y abrió los ojos. Estaba vivo, consciente, mirando directamente al rostro de la mujer que le había salvado la vida. «Yo», susurró confundido. «¿Qué? ¿Qué pasó?» «Tuviste un infarto», explicó Isadora, continuando monitoreando su respiración. «Estuviste en paro cardíaco por casi 6 minutos». Fabricio intentó procesar la información. Había tenido un infarto. Casi muere. Y quien lo salvó fue la persona que él estaba intentando destruir. ¿Por qué? Se preguntó débilmente, pero con los ojos fijos en ella. «¿Por qué me salvaste?» «Porque es lo que se hace», respondió Isadora simplemente. «¿Después de todo?» «Después de todo», confirmó ella. Justo entonces, las sirenas de la ambulancia finalmente llegaron. Los paramédicos entraron en la cafetería y se hicieron cargo de Fabricio, pero elogiaron el trabajo de Isadora. «Señorita, si no fuera por la reanimación, él no habría sobrevivido», dijo el paramédico jefe. «Hizo un trabajo perfecto». «Estudié enfermería», explicó ella. «Nunca pensé que tendría que usarlo en una situación como esta». Mientras los paramédicos preparaban a Fabricio para el transporte, él no apartaba la mirada de Isadora. Por primera vez en su vida, estaba genuinamente agradecido con alguien. No era gratitud interesada, ni gratitud calculada, sino gratitud pura y verdadera. «Isadora», la llamó débilmente cuando comenzaron a ponerlo en la camilla. Ella se acercó. «Gracias», susurró. «Yo sí no lo merezco». «Todo el mundo merece una segunda oportunidad», respondió ella. «La pregunta es, ¿qué van a hacer con la suya?» Cuando la ambulancia se fue llevándose a Fabricio al hospital, la cafetería quedó en silencio. Los clientes que habían presenciado toda la escena aún estaban procesando lo que habían visto. «Hija», dijo Roberto poniendo su mano en el hombro de ella, «estoy orgulloso de ti». «¿Por qué?», preguntó ella limpiándose las manos con una toalla. «Porque incluso después de todo lo que él hizo, elegiste salvar su vida. Eso muestra la clase de persona que eres». Isadora miró por la ventana en la dirección en que se había ido la ambulancia. «Papá, todo el mundo comete errores. Algunos más grandes, otros más pequeños. Pero la vida es sagrada. No importa lo mala que sea una persona. Aún merece vivir. ¿Y crees que él va a cambiar?» «No lo sé», admitió ella, «pero ahora tiene la oportunidad de intentarlo». La guerra que Fabricio había declarado terminó de una forma que nadie podría haber previsto. No con victoria o derrota, sino con una lección sobre humanidad que los cambiaría a ambos para siempre. Fabricio llevaba 3 días en el hospital, recuperándose del infarto, cuando finalmente se sintió lo suficientemente fuerte como para procesar completamente todo lo que había sucedido. Había una extraña sensación en su pecho, que no era solo el dolor físico de los procedimientos médicos, sino algo mucho más profundo que nunca antes había sentido. Por primera vez en 45 años de vida, se sentía genuinamente agradecido con alguien. Y no era gratitud interesada o calculada, sino algo puro que venía del fondo de su alma. «¿Cómo se siente?», preguntó el cardiólogo, el doctor Enrique, un hombre de 50 años que llevaba su caso. «Confundido», respondió Fabricio con honestidad. «Físicamente mejor, pero mentalmente no sé cómo explicarlo. Es normal después de un infarto grave. Muchos pacientes pasan por una reevaluación de prioridades», explicó el médico revisando los aparatos. «Tuvo mucha suerte. Si no fuera por la intervención inmediata de esa joven, no estaría aquí hablando conmigo». «Isadora»,
murmuró Fabricio el nombre de ella. Sí, la hija del dueño de la cafetería. Los paramédicos dijeron que hizo una reanimación perfecta. Le salvó la vida, literalmente. Fabricio se quedó en silencio, procesando una vez más la cruel ironía de la situación. Había pasado días planeando la destrucción de esa familia, contratado a gente para sabotear su negocio, confesado públicamente sus crímenes en un arrebato de rabia. Y cuando su propia rabia casi lo mata, fue la persona a la que él intentaba perjudicar quien lo trajo de vuelta a la vida. «Doctor», dijo después de unos minutos, «¿puedo recibir visitas?» «Puede, pero con moderación. Su corazón aún se está recuperando. Nada de emociones muy fuertes. Necesito hablar con alguien, es importante». Una hora después, Carlos, su abogado, llegó a la habitación con una carpeta llena de documentos y una expresión preocupada. «Fabricio, ¿cómo está?» «Cuando me enteré del infarto, me desesperé», dijo Carlos, sentándose en la silla al lado de la cama. «Mejor, Carlos. Necesito que hagas algunas cosas por mí». «Claro, lo que necesite. Primero, quiero que retires todas las demandas que interpusimos contra la cafetería Aroma en Granos». Carlos abrió los ojos de par en par. «¿Todas?» «Pero Fabricio, tenemos casos sólidos de difamación, daños morales». «Todas», repitió Fabricio con firmeza. «Y quiero que prepares documentos asumiendo total responsabilidad por los sabotajes que hice». «Fabricio, ¿te has vuelto loco? Eso es una confesión de crímenes. Puedes ir a la cárcel». «Tal vez me lo merezca», dijo Fabricio mirando por la ventana del hospital. «Carlos, durante 45 años hice lo que quise. Traté a las personas como quise. Creí que el dinero me daba derecho a ser cruel. Casi muero por culpa de esa rabia. Pero eso no significa que tengas que entregarte a la policía». «No me estoy entregando. Estoy asumiendo mi responsabilidad», corrigió Fabricio. «Hay una diferencia». Carlos se quedó en silencio, claramente incómodo con el cambio radical de su cliente. «Además», continuó Fabricio, «quiero que prepares una disculpa formal por escrito, registrada ante notario para Roberto Méndez, su hija Isadora y todos los empleados de la cafetería. Y quiero resarcir todos los daños que causé, a los proveedores que soborné, a los empleados que contraté para causar problemas, las multas que la inspección sanitaria debe haber aplicado injustamente. Esto va a costar una fortuna». «Tengo una fortuna», dijo Fabricio simplemente, «y por primera vez en mi vida la usaré para algo que vale la pena». Carlos salió del hospital negando con la cabeza, sin entender la transformación radical que había ocurrido con Fabricio, pero cumpliría las instrucciones, porque eso es lo que hacía un buen abogado. Al día siguiente, Fabricio recibió una visita inesperada. Roberto Méndez entró en la habitación con una cesta de frutas y una expresión cautelosa. «Señor Duarte», lo saludó Roberto con educación. «¿Cómo se siente?» «Mejor y sorprendido de que haya venido a visitarme», admitió Fabricio. «Después de todo lo que hice, mi hija sugirió que viniera. Dijo que todo el mundo merece compasión cuando está enfermo». Roberto se sentó en la silla, claramente incómodo, pero decidido a hacer lo que creía correcto. «Roberto», dijo Fabricio, «sé que no tengo derecho a pedir nada, pero necesito que me escuche». «Lo estoy escuchando. Quiero pedir perdón de verdad. No porque quiera algo a cambio, no porque tenga miedo de las consecuencias legales, sino porque finalmente entendí que estaba equivocado». Roberto observó a Fabricio con cuidado, buscando señales de manipulación o interés oculto. Pero lo que veía en los ojos del hombre era algo que nunca antes había visto: arrepentimiento genuino. «¿Equivocado en qué específicamente?» «En todo», respondió Fabricio. «En creer que el dinero me daba derecho a tratar mal a la gente, en pensar que los empleados eran inferiores a mí, en creer que el poder financiero significaba poder moral». «¿Y qué cambió tu opinión?» «Su hija me salvó la vida», dijo Fabricio con la voz quebrada. «Después de que confesé públicamente que intenté destruirlos, después de que admití todos los crímenes que cometí, cuando mi propio odio casi me mata, ella aún así eligió salvarme». Roberto asintió. «Isadora siempre ha sido así. Incluso de niña, no podía ver a nadie sufriendo sin intentar ayudar. Ella me mostró lo que es la verdadera grandeza», continuó Fabricio.
No es tener dinero, no es tener poder sobre otras personas, es tener carácter, es hacer lo correcto incluso cuando no es fácil. ¿Y ahora qué? Ahora quiero intentar ser una persona mejor. No sé si funcionará. No sé si la gente me perdonará, pero necesito intentarlo. Roberto se quedó en silencio por unos minutos, procesando las palabras de Fabricio. Señor Duarte, dijo finalmente, el cambio real toma tiempo. No sucede de la noche a la mañana, solo porque tuviste una experiencia traumática. Lo sé, pero el hecho de que esté aquí hablando así ya es un comienzo. Fabricio sintió que sus ojos se humedecían. Roberto, ¿puedo preguntarle algo? ¿Cómo crió a una hija como Isadora? ¿Cómo le enseñó a tener tanto carácter? Roberto sonrió por primera vez desde que entró en la habitación. No le enseñé nada. Solo le mostré con el ejemplo cómo tratar a la gente con respeto. Isadora siempre vio cómo hablaba con los empleados, cómo resolvía conflictos, cómo trataba a clientes difíciles. ¿Clientes difíciles como yo? Especialmente clientes como usted, confirmó Roberto. Siempre le dije que una persona difícil suele ser una persona que sufre por dentro. Y ella lo creyó. Ella lo vio solo en el hospital, sin su familia cerca, sin amigos genuinos. Creo que entendió que su crueldad provenía de un dolor que usted mismo no reconocía. Fabricio tragó saliva. Era verdad. Detrás de toda su arrogancia, había una soledad profunda que nunca había admitido ni siquiera para sí mismo. Roberto, ¿crees que es posible que alguien como yo realmente cambie? Creo que cualquier persona puede cambiar si realmente quiere. La pregunta es, ¿realmente quiere o solo tiene miedo de las consecuencias? Fabricio pensó detenidamente antes de responder. Hace unos días, habría dicho que es miedo a las consecuencias. Pero ahora realmente, quiero ser una persona que merezca lo que su hija hizo por mí. Entonces ya ha empezado a cambiar, dijo Roberto levantándose para irse. Roberto, espera, lo llamó Fabricio. Dile a Isadora que estoy agradecido, más agradecido de lo que las palabras pueden expresar. Se lo diré, pero sería mejor si se lo dijera usted mismo cuando salga del hospital. ¿Ella querrá verme? Solo hay una forma de averiguarlo. Después de que Roberto se fue, Fabricio se quedó solo con sus pensamientos. Por primera vez en décadas, no estaba pensando en negocios, en dinero, en cómo vengarse de alguien o en cómo demostrar poder. Estaba pensando en cómo podría usar el tiempo que le quedaba de vida para intentar compensar al menos una parte del mal que había hecho. Tomó su celular y llamó a Carlos. Carlos, soy yo. Quiero que hagas una cosa más. ¿Qué ahora, Fabricio? Quiero crear una fundación para ayudar a los empleados que sufren malos tratos en el trabajo. Pienso donar la mitad de mi patrimonio a ella. La mitad de tu patrimonio, Fabricio. ¿Estás delirando por los medicamentos? Nunca he estado más lúcido en mi vida, respondió Fabricio. ¿Y Carlos? Sí. Quiero que Isadora Méndez sea la directora ejecutiva de la fundación. ¿La hija del dueño de la cafetería? La mujer que me salvó la vida, corrigió Fabricio, y que me mostró cómo usar el poder de forma correcta. Cuando colgó el teléfono, Fabricio sintió algo que no sentía desde hacía décadas. Paz. No la paz de quien tiene todo bajo control, sino la paz de quien finalmente ha encontrado un propósito que vale la pena. Miró por la ventana del hospital y vio la ciudad allá abajo, llena de personas trabajando, luchando, tratando de sobrevivir con dignidad. Por primera vez, no se sentía superior a ellas. Se sentía igual y ese fue el comienzo de todo. Una semana después de ser dado de alta del hospital, Fabricio estaba parado frente a la cafetería, aroma en granos con un sobre en las manos y el corazón latiendo acelerado. No de rabia como antes, sino de nerviosismo genuino. Era media tarde, la hora más tranquila, y había elegido ese momento a propósito para no causar alboroto. Respiró hondo y empujó la puerta. El timbre de la entrada sonó suavemente, y todas las cabezas se voltearon hacia él. Carla dejó de limpiar el mostrador. Lucas interrumpió la preparación de un café. Paula lo miró sorprendida desde la caja registradora, pero esta vez no había miedo en sus ojos, solo una curiosidad cautelosa. «Buenas tardes», dijo en voz baja, más educado de lo que jamás había sido en ese lugar. «Buenas tardes, señor Fabricio», respondió Carla, y por primera vez no tembló al hablar con él.
¿Cómo se siente? Mejor. Gracias, Carla. ¿Puedo hablar con ustedes? ¿Contigo, Lucas, Paula? Y me gustaría que Roberto e Isadora también estuvieran presentes. Claro, dijo ella, haciéndoles una señal a los demás. Los llamaré. En pocos minutos, todos estaban reunidos en una mesa al fondo de la cafetería. Fabricio se sentó frente a ellos, el sobre aún cerrado en sus manos. Era la primera vez que se sentaba como un igual, no como alguien superior juzgando a inferiores. Yo preparé algunas cosas para decir. Comenzó claramente nervioso. Pero ahora que estoy aquí, veo que las palabras no son suficientes. Abrió el sobre y sacó varios documentos. Primero, estos son los comprobantes de que cancelé todas las demandas contra la cafetería y contra ustedes. Ya no habrá ninguna acción legal. Roberto asintió, pero no dijo nada. Segundo, continuó Fabricio, sacando otro papel, esta es una confesión firmada de todos los crímenes que cometí: soborno a funcionarios públicos, sabotaje comercial, intento de asociación para delinquir. Entregué una copia en la comisaría ayer. Señor Fabricio, dijo Isadora sorprendida, eso no era necesario. Podría tener serios problemas. Si era necesario, la interrumpió él con suavidad. Durante 45 años hice lo que quise sin asumir las consecuencias. Es hora de que responda por mis actos. Tomó un tercer documento. Este es un cheque compensatorio por todos los daños que causé. $20,000 para cada empleado que humillé o perjudiqué. Señor Fabricio, dijo Lucas, no queremos su dinero. No es mi dinero, lo corrigió. Es una deuda que estoy pagando. Ustedes sufrieron por mi culpa. Perdieron el sueño. Tuvieron problemas emocionales. Es la menor reparación que puedo hacer. Carla tenía lágrimas en los ojos. Señor Fabricio, usted realmente ha cambiado, ¿verdad? Estoy intentando. Carla, todos los días estoy intentando ser una persona que merezca lo que Isadora hizo por mí. Se volteó hacia Isadora, quien había permanecido en silencio, observando todo. Isadora, ¿puedo hablar contigo a solas por unos minutos? Ella miró a su padre, quien asintió. ¡Claro! Los dos se alejaron a una mesa en la esquina, lejos de los demás. Isadora, comenzó Fabricio y su voz se quebró. No sé ni por dónde empezar a agradecerte. Ya me agradeció en el hospital, dijo ella con suavidad. No es necesario que lo haga más. Sí, es necesario. Me salvaste la vida en todos los sentidos posibles. No solo me trajiste de vuelta del paro cardíaco, sino que me mostraste la clase de persona que podría ser. ¿Qué clase de persona? Una persona que usa lo que tiene para ayudar, no para destruir. Una persona que ve la humanidad en los demás, no solo oportunidades para ejercer poder. Isadora lo observó cuidadosamente. ¿Y qué planea hacer con ese descubrimiento? Fabricio tomó el último documento del sobre. Quiero ofrecerte algo, pero antes necesito explicar por qué. ¿Puedes explicar? Creé una fundación llamada Segunda Oportunidad. Ayudará a los empleados que sufren malos tratos en el trabajo. Ofrecerá apoyo psicológico, asistencia legal, reubicación profesional. Puse el 50% de mi patrimonio en ella. Isadora abrió los ojos de par en par. ¿50%? 52 millones de reales. Él lo confirmó. Y quiero que seas la directora ejecutiva. ¿Yo? ¿Por qué? Porque tienes algo que yo nunca tuve. Carácter verdadero. Sabes cómo tratar a la gente. Cómo liderar sin humillar. Cómo usar el poder para construir en lugar de destruir. Señor Fabricio, ni siquiera he terminado la universidad aún. Tienes algo más importante que un título. Tienes corazón y además tienes formación en enfermería. Y estás estudiando administración. Sabes cuidar de las personas y sabes gestionar negocios. Isadora se quedó en silencio, procesando la oferta. ¿Puedo pensarlo? Claro, pero quiero que sepas que no es caridad, no es gratitud exagerada, es reconocimiento. Eres la persona adecuada para liderar esto. Volvieron a la mesa donde los demás esperaban. Roberto, Fabricio se dirigió al padre de ella. Quiero pedirle su permiso para algo. ¿Qué tipo de permiso? Permiso para intentar ser un hombre mejor. Sé que no puedo borrar el pasado, pero quiero construir un futuro diferente, y me gustaría hacerlo con su guía. ¿Cómo? Quiero trabajar como voluntario aquí en la cafetería. Unas horas a la semana.
haciendo lo que sea que necesiten. Limpieza, organización, atención al cliente. Quiero aprender lo que es trabajar de verdad, no solo ordenar. ¿Y su empresa, sus negocios? Vendí todo. Usé la mitad del dinero para crear la fundación, un cuarto para pagar todas las deudas y reparaciones que debía. El resto lo invertí en una cuenta de ahorros, que me da un ingreso básico para vivir. Carla no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Vendió todo, señor? Todo. El apartamento, el coche de lujo, las inversiones. Ahora vivo en un apartamento simple de 2 habitaciones y ando en transporte público. ¿Pero por qué?, preguntó Lucas, genuinamente curioso. Porque descubrí que todo eso no me hacía feliz. Me daba poder sobre otras personas, pero no me daba paz. Me daba respeto por miedo, pero no me daba amistad verdadera. Paula se manifestó por primera vez. ¿Y ahora es feliz? Fabricio pensó cuidadosamente antes de responder. Estoy en paz. Tal vez sea la primera vez en mi vida que duermo sin pesadillas, que me despierto sin rabia, que paso el día sin sentir la necesidad de humillar a alguien para sentirme importante. ¿Eso es felicidad? Sí, lo es, dijo Isadora con suavidad. Entonces sí, estoy empezando a ser feliz. Roberto se inclinó hacia adelante. Fabricio, acepto que trabajes aquí como voluntario, pero con algunas condiciones. Todas las que quiera. Primero empezarás limpiando los baños y lavando los platos. ¿Quieres aprender lo que es trabajar? Empezarás desde abajo, como todos los demás. Acepto. Segundo, cualquier señal de que estás volviendo a tu antiguo comportamiento y te irás de inmediato. Justo. Tercero, vas a ir a terapia psicológica. El cambio real necesita ayuda profesional. Ya empecé 2 sesiones a la semana. Roberto sonrió por primera vez. Entonces, bienvenido al equipo. Fabricio. Los meses siguientes fueron los más educativos de la vida de Fabricio. Todos los días llegaba a la cafetería a las 6 de la mañana, se ponía un delantal simple y hacía cualquier tarea que le dieran. Limpiaba los baños, limpiaba las mesas, cargaba el inventario, organizaba el almacén. Al principio fue humillante. Sus manos, que nunca habían hecho trabajo manual, se lastimaban. Su espalda le dolía de tanto cargar peso. Sus pies se hinchaban de estar de pie durante horas. Pero poco a poco comenzó a entender lo que millones de personas enfrentaban todos los días: la dignidad del trabajo honesto, la satisfacción de ver algo limpio después de haberlo limpiado, la importancia de cada función en un equipo. Fabricio, dijo Carla un día viéndolo fregar el suelo con dedicación, ¿puedo decirte algo? Claro, Carla. Al principio pensé que estabas fingiendo, que era solo teatro para limpiar tu imagen. ¿Y ahora? Ahora veo que realmente cambiaste. Nadie finge por tanto tiempo. Nadie limpia un baño con tanto cuidado solo para impresionar. Gracias por darme una oportunidad, Carla. Gracias a ti por darte una oportunidad, respondió ella. 6 meses después, en una tarde soleada, Isadora finalmente dio su respuesta sobre la fundación. Acepto ser la directora ejecutiva de Segunda Oportunidad, dijo, pero con una condición. ¿Cuál? Tú serás el coordinador de campo. Visitarás empresas, hablarás con empleados maltratados, usarás tu experiencia para identificar situaciones de abuso. ¿Mi experiencia de abusador? Tu experiencia de transformación. ¿Quién mejor que alguien que fue cruel para reconocer la crueldad? ¿Y quién mejor que alguien que realmente cambió para demostrar que el cambio es posible? Fabricio sintió que sus ojos se humedecían. Sería un honor. Hoy, 2 años después del infarto que cambió su vida, Fabricio trabaja todas las mañanas en la cafetería, Aroma en Granos, y todas las tardes en la Fundación Segunda Oportunidad. Ya han ayudado a más de 300 empleados a salir de situaciones de abuso en el trabajo. Él todavía vive en el apartamento simple, aún anda en autobús. Todavía no tiene un auto de lujo ni un reloj de diseñador, pero por primera vez en su vida tiene algo mucho más valioso: amigos de verdad. Carla, Lucas, Paula, dijo una tarde, quitándose el delantal después de un día de trabajo. Gracias por enseñarme lo que nunca aprendí en 45 años. ¿Qué te enseñamos?, preguntó Lucas, sonriendo. Que la riqueza no es lo que tienes en el banco. Es el respeto que conquistas, la paz que sientes y las personas que están a tu lado. No por miedo o interés, sino porque genuinamente te aprecian.
Y has aprendido bien la lección, dijo Isadora, acercándose con el informe mensual de la fundación. Aún sigo aprendiendo, corrigió Fabricio. Todos los días estoy aprendiendo. Cuando salió de la cafetería esa tarde, Fabricio ya no era el hombre arrogante que humillaba a los empleados por placer. Era un hombre que había descubierto que la verdadera grandeza no estaba en hacer que los demás se sintieran pequeños, sino en ayudarlos a sentirse importantes. Y por primera vez en décadas durmió en paz, sabiendo que había usado bien el día que se le había dado como regalo. Fin de la historia.